noches con todos. Voy a tratar de no quitarles mucho tiempo. Estoy infinitamente agradecida por acompañarnos a este foro de justicia constitucional organizado en conjunto con el IAE en la Universidad de Kassel y el CEDEC. A diferencia de las valiosas sentencias que se revisaron anteriormente, tanto la sentencia del caso Los Cedros, que como ustedes saben es un caso que se dio para analizar la importancia de proteger los territorios biodiversos en la ruralidad, específicamente en la zona de Imbabur, en la zona del bosque protector Los Cedros. El otro caso que también se analizó aquí es, un recuento en general de cómo han funcionado los derechos de la naturaleza. Ustedes vieron aquí la obra de Los Cedros y yo de lo que quisiera hablar el día de hoy, sobre todo es visibilizar algo que ya ha venido diciendo la Corte, y es que los derechos de la naturaleza no solamente pueden y deben de hecho ser tutelados en zonas rurales, sino que también ameritan ser protegidos precisamente en la urbanidad, porque la naturaleza está presente no solamente, y no solamente está presente en territorios de pueblos indígenas o de pueblos campesinos, sino que también en las ciudades podemos encontrar remanentes de territorios biodiversos que merecen ser protegidos. Dicho esto, y también creo que es importante, ustedes escuchaban hace un ratito que Andreas Gutmann decía que en Alemania a veces este tema les parece muy lejano porque ellos piensan que hablar de derechos de la naturaleza es únicamente hablar en contextos de culturas de pueblos indígenas, y creo que esto una vez más nos acerca al necesario diálogo que debemos tener con otros países y obviamente también con Europa, donde es mucho más fácil acceder al diálogo jurídico desde el tema de la protección de la naturaleza en la urbanidad. Dicho esto, esta demanda, esta sentencia es la sentencia 2167-21-EP, es una sentencia reciente, fue emitida el 19 de enero del 2022 y creo que es importante porque tiene como protagonista al activismo barrial, al activismo social, como suele decirse, como lo dicen algunos, del movimiento en defensa de la ciudad, y estuvo a cargo de varios propietarios y habitantes que se sienten, afectados por lo que estaría pasando en uno de los ríos más importantes de Quito, que es el río Monjas, y la contaminación que se estaría produciendo en este río a causa de qué, de las omisiones cometidas por varias instituciones dependientes del municipio de Quito. En este caso, no solamente el municipio como tal está siendo demandado, sino también la EMAPS, la EMOP, la Secretaría del Ambiente, el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Y este caso es interesante porque todos estos entes municipales básicamente han tratado de deslindarse de responsabilidades, diciendo que la protección del río Monjas y el hecho de cuidar, para evitar la contaminación, no cabe dentro de las competencias de cada una de estas instituciones. Por favor, ¿me puedes ayudar pasando las diapositivas? Gracias. El problema, yo creo, es que en el imaginario social de Quito se ha entendido desde siempre las quebradas no como un remanente de biodiversidad a proteger, sino como un problema. De hecho, en una de las afirmaciones hechas en un informe por la empresa metropolitana de aseo hasta finales de los 90, decían que la solución a las quebradas son los rellenos, porque precisamente los rellenos benefician ampliamente a la ciudad de Quito, puesto que se ha resuelto tanto el problema de desechos como la reducción del riesgo en las peligrosas quebradas para convertirlas en espacios sociales, porque con los rellenos se puede conseguir construir canchas en esos rellenos o espacios verdes o parques de juego. Entonces, como para los quiteños, las quebradas fueron vistas como un problema de peligrosidad o como un lugar en el que más bien a través de rellenos se podía obtener obra pública. Entonces, durante el siglo pasado se rellenaron muchas quebradas y otras fueron administradas de muy mala manera, arrojando desechos sin, el tratamiento adecuado previo al arrojamiento al río. En el contexto que nos invita a leer este caso es que el río Monjas evidentemente es un ecosistema acuático que está ubicado en el norte de Quito, que desemboca en otro río que es el Guayabamba y que atraviesa varias parroquias tanto urbanas como rurales de Quito. Uno de los habitantes de esta zona, en un amicus que presentó para este caso, señalaba que precisamente él vive ya varios años en una de las orillas de la quebrada del río Monjas y que en los años 80 era usual encontrar en la
quebrada del río fauna silvestre como lobos, búhos, zorros, especies que hoy por hoy han desaparecido por el gran nivel de contaminación en el río Monjas como consecuencia de las omisiones del municipio. Y efectivamente, la preocupación de varios habitantes va a llevar a que una de las afectadas o dos afectadas por la contaminación del río Monjas hayan decidido presentar una acción de protección por violación a varios derechos humanos, como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud. Ellos alegaban también afectaciones de su derecho a la propiedad y entre los derechos que citaban también estaban las afectaciones a los derechos de la naturaleza. Tanto en primera como en segunda instancia, sus pretensiones fueron negadas, diciendo que no se podía probar ninguna vulneración por parte del municipio de Quito y que el municipio de Quito había hecho lo posible por ejecutar sus competencias en la medida de lo posible. De ahí que este caso llegó hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección, y creo que este caso es uno de los tantos que refleja el activismo social emprendido en defensa de los derechos de la naturaleza. En este caso hubo varios amicus para que le ayudaron al juez o a los jueces a mejor resolver este caso. Hubo argumentos tanto bajo un enfoque antropocéntrico de habitantes de la ciudad, de interesados en el caso, que evidenciaban por qué la contaminación del río Monjas estaba afectando el derecho a vivir en un ambiente sano, o el derecho de propiedad, porque el río a veces crecía y se iba llevando pedazos de tierra de orillas del río Monjas. Pero adicionalmente también hubo amicus, digamos, mucho más con enfoque ecocéntrico para visibilizar que cuando un río se contamina no solamente hay afectaciones humanas, sino también a los ecosistemas. Y entre los argumentos de los diferentes amicus, tanto académicos, activistas, biólogos, abogados, etcétera, se señalaba que, y le sugerían a la Corte Constitucional que reconozca al río Monjas como sujeto de derechos, que se recupere el caudal ecológico de este río, que los habitantes de Quito sean vistos como los guardianes del río, siguiendo sentencias como las del río Atrato en Colombia, que se cree una nueva agenda urbana con valores plurales, donde se ve esta relación entre la cultura de los quiteños y su cercanía a los ríos, también que se restaure a la naturaleza basado en medidas de conservación de la naturaleza, y que se intervenga varias quebradas que existen en Quito, porque obviamente el río Monjas solo es uno de los tantos ríos afectados y las quebradas del río Monjas no son todas las quebradas que estarían contaminadas en Quito. Ven en la foto también, este caso también contó con muchas estrategias de movilización política. Hay un colectivo que está sumamente presente en este caso, que se ha mantenido activo, que es el colectivo Luchando por las Quebradas de Quito, y que precisamente se conformó con el fin de visibilizar el caso. A través de plantones, han hecho protestas, marchas, han presentado escritos al municipio de Quito, a las diferentes instituciones, para exigir primero en un primer momento lo que querían es que la Corte Constitucional emita una sentencia, y en un segundo plano hacer la ejecución y hacer un seguimiento a la ejecución de la sentencia. Al final del día, la Corte Constitucional hace un año resolvió este caso y nos va a dar argumentos súper importantes que van a servir de parámetros no solamente para tutelar el río Monjas, sino varios ríos de Quito. Primero nos va a decir que evidentemente el problema del río Monjas es el vertimiento de aguas que se ha hecho desde los años 80 sin ningún tipo de tratamiento. Adicionalmente va a evidenciarse la responsabilidad del municipio de Quito, y la Corte nos va a recordar que el municipio no puede evadir su responsabilidad alegando cuestiones de incompetencia o de mala planificación territorial, y que del municipio se espera una obligación de resultado, es decir, que el municipio no puede decir yo he hecho informes, yo he hecho lo que he podido, y que en realidad se necesitaban ver resultados en concreto que en el caso del río Monjas no existen. Nos va a hablar sobre la importancia del alcance de los derechos, diciendo que, sobre todo el enfoque ecocéntrico, diciendo que los ríos son componentes sistémicos que conforman la naturaleza y que estos cumplen diversas funciones de ecosistemas como provisión de agua para los seres humanos, autopurificación, control de inundaciones, sequías. Evidentemente todo esto nos va a beneficiar a los seres humanos, pero también la Corte va a visibilizar que la protección del río Monjas va a permitir el mantenimiento del hábitat para peces, aves y otras vidas silvestres, lo que visibiliza que la protección del río al
final del día nos beneficia tanto a las formas de vida humanas como no humanas. También se reconoce el valor intrínseco que tiene el río Monjas más allá de los beneficios que le da al ser humano, y al final creo que el aporte más importante del río Monjas es evidenciar que la Corte va a decir que este río en específico merece ser declarado titular de derechos, es decir, que hay un reconocimiento específico del río Monjas. ¿Con qué fin? Según la Corte, es necesario decir con toda la palabra que el río Monjas es sujeto de derechos, porque esto nos va a permitir comprender y especificar las características particulares de un río y entender por qué el río Monjas tiene un nombre, tiene una ubicación, tiene una historia, tiene una precisión concreta de su ciclo vital, tiene una razón de ser, y solo entendiendo las características y el contexto del río Monjas y todo lo que engloba a la protección del río Monjas, se puede buscar soluciones para ese río. Y creo que esto es importante porque contextualizar los casos siempre nos permite entender que cada ecosistema merece un tipo de protección diferente y que los cedros merecen un tipo de protección y el río Monjas otro tipo de protección y la Mona Estrellita otro tipo de protección. Y creo que esta posibilidad de tutelar no solo en macro, sino también por elementos específicos es súper importante para proteger de mejor manera la naturaleza. Y cierro diciendo mi exposición que al final del día la Corte Constitucional en su ratio decidendi va efectivamente a declarar al río Monjas y al ecosistema en general, porque esto creo que es importante, no solamente se protege al río de forma aislada, sino que se entiende que el río es parte de un todo, que el río es parte de la quebrada y que de la quebrada dependen los bosques que están cerca del río Monjas, y que tanto el Monjas como todos los ecosistemas que dependen del Monjas son sujetos de derechos y que por lo tanto tiene su derecho más importante es a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales. Y adicionalmente, la Corte visibiliza que el hecho de que existe en el río Monjas descarga de agua servida sin tratamiento y descarga excesiva de agua pluvial es lo que ha ocasionado que se violenten los derechos del río Monjas. Al final del día, la Corte insta al municipio a que se cree una ordenanza verde-azul para mejorar la condición y la situación del río Monjas, pero no solo de este río, sino también de otras cuencas que están en Quito, lo que me parece que es una visión integral de no ver solo al río de forma aislada, sino que el problema de la contaminación en Quito es mucho más holística. Y al final del día decirles y comentarles que después de 6 meses de que esta ordenanza salió, perdón, de que esta sentencia salió, la Secretaría del Ambiente emitió el primer borrador de la ordenanza verde y azul. Esta ordenanza está en debate ahorita en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, y yo creo que esta ordenanza, a mí me preocupa algo de esta ordenanza, y es que el principal aporte es que la ordenanza habla de algo que se conoce como las soluciones basadas en la naturaleza. Si ustedes se fijan en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, dice que son el conjunto de estrategias para la gestión sostenible de los ecosistemas, recuperando o incrementando los beneficios que la naturaleza le puede brindar a las personas. Y creo que depende del enfoque con el que se tome esta ordenanza, podría otra vez caer en un enfoque antropocéntrico, que creo que no es lo que nos dijo la sentencia del río Monjas. Si algo nos dijo la sentencia del río es que los ecosistemas merecen ser protegidos, no solo por los beneficios que le dan a los quiteños, sino también porque per se el río Monjas tiene un valor intrínseco. Y creo que ese es el mayor desafío ahora del municipio de Quito. Se está discutiendo con la participación de varios colectivos, entre ellos el colectivo Luchando por las Quebradas de Quito, la posibilidad de tener una ordenanza mucho más integral, mucho más inclusiva y mucho más, digamos, epistemológica, en el sentido de que debemos empezar a superar el hecho de que los ríos solamente son un medio para la protección de los seres humanos, sino que en realidad el río per se tiene derecho a existir, tiene derecho a ser protegido y tiene derecho a ser reparado. Eso sería. Muchas gracias, qué gentil.